Las escrituras en el libro de los Salmos, en el capítulo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. El verso 8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos a orar. Amado Dios, esta tarde, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Y pedimos, Señor, que nos abras la mente, el corazón para entender tu voluntad, tus palabras. Gracias, Señor, por permitir a los hermanos y a la iglesia, a los encargados de este ministerio, cumplir 24 años, Padre. Y que no sea solo eso, Señor, sino que sigan avanzando. Que el día de mañana tenemos 60 años acá. Y que así sea conforme a tu voluntad, Padre. Bendice a la juventud, bendice a los hermanos, a cada uno de nosotros, Padre. Y habla a nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Siéntese. Escuchábamos al hermano José Luis el viernes y al hermano Francisco ayer, referente a este tema. Pero quiero, antes de explicarle, quiero que hagamos un recorrido para aquellos que estudian la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio, para no terminar toda la Biblia, para dejar para el rato, ¿verdad? Si ve, cuando creó Dios al hombre, lo puso en el monte del Edén y lo puso por un propósito, dice Génesis. Pero en el capítulo 3, el hombre decidió tomar otro rumbo y quebrantó la ley de Dios, el mandamiento de Dios, y pecaron, le fallaron a Dios. Entonces las cosas cambió, la historia se cuenta de otro lado. Y fueron sacados de allí y empezaron a amar a Dios, como dice el dicho, en territorio ajeno, ¿verdad? Ya las cosas cambiaron, ya no era estar tranquilos, sino que ya tenía que forjarse, trabajar y todo. En el capítulo 4 del Génesis nace el primer asesinato, cuando vemos que Caín mata a Abel y la perversidad empieza a entrar en el corazón del hombre. Luego en el capítulo 6 vemos que hay un desastre también, y es cuando Dios dice, hasta aquí. Y decide exterminar al hombre. Pero en toda la historia de la Biblia, en el capítulo 6, capítulo 7, encontramos a un hombre que es Noé, el único hombre justo, él y su familia. Pero de todas maneras Dios destruye la tierra. Después que esto pasa, de los 150 días que estuvieron sobre el agua, ya cuando el agua se secó, las generaciones la tierra vuelve a poblarse. Pero nace un emperador, Nimrod. Y ese lleva al pueblo de ese tiempo a construir una torre, la Torre de Babel, para ver quién era Dios, llegar hasta el límite donde estaba Dios. Y Dios vio que no estaba bueno lo que el hombre estaba haciendo. Destruye todo eso y separa todas las naciones y hace diferentes lenguas. En esa trayectoria, hermano, llegamos al capítulo 12. En el capítulo 12 vemos que Dios elige a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, con un propósito, con un plan. Dios quería proteger una nación, y esa nación es Israel. De ahí vemos la promesa de Dios en Abraham, el cual no conquista la promesa, sino que nace Isaac, después nace Isaú, Jacob, y en ellos, y a los tres padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, les hace la misma promesa Dios. En esa promesa vemos que Jacob batalla mucho y le nacen 12 hijos. De los 12 hijos, ninguno de ellos era buena pieza, excepto José y Benjamín. Pero ahí los demás eran muy malos. Hicieron cosas que no deberían haber hecho. Bueno, venden a su hermano y lo llevan a Egipto. Y en Egipto, en el capítulo 37, empieza la historia de José, dice, al cual a este hombre se le dedica casi se puede decir el 75% del Génesis. Y no a Abraham, fíjese, sino a José. Y José
le va mal. Primero trabaja con Potifar, lo acusan de violador, luego después va a parar a la cárcel, de la cárcel al trono de Egipto, a convertirse en el gobernador, en el segundo, como un faraón en Egipto. Lo que quiero que entienda, hermano, que Dios ha venido forjando, desde el Génesis venía forjando un plan. Y su plan era que Egipto fuera como una mujer para incubar a Israel allí. A los 400 años, cuando ya José es faraón y todo eso, o emperadores, Dios trae pone una hambruna y trae a Jacob con 76 o 70 personas, a 76 aproximadamente, y los pone en Gosén, en las mejores tierras, y se empezaron a multiplicar, hermano. El faraón, Dios dijo que no estaba bien faraón porque eran mucho más que ellos y podían rebelarse, y los esclaviza 430 años aproximadamente. En 430 años esa gente creció con la idea de que Dios los iba a liberar un día. Pero en esos 430 años hubo personas, hermanos, que de generación en generación fueron transmitiendo ese mensaje del Dios Altísimo que un día los iba a liberar. Usó un joven para incubar a Israel. Y luego después, cuando Israel está listo, cuando ya es hora de hacerlo, Dios siempre hace las cosas perfectas. A veces vemos que por qué hace todo esto, que mucho dolor, porque son 400 y pico de años de dolor, hermano, de sufrimiento, pero son liberados. Y cuando los libera con mano fuerte, con mano poderosa. 12 naciones salieron de ahí. Y lo fue forjando hasta llegar a la promesa del, ¿cómo se llama?, del Mesías, y continúa, ¿me entiendes? Continúa, pero cuando Cristo, llegamos al punto de Cristo, cuando estamos ahí donde Él, vemos que el cristianismo de ese tiempo era diferente porque los fariseos eran un partido político y los saduceos no eran levíticos, hermano. Esto se rebelaron uno descendiente de, ¿cómo se llama?, de Aarón, se rebeló contra el verdadero sacerdote y con plata compraron el poder para poder ellos ser sacerdotes. Esa es la historia, hermano, de Israel. Pero Dios siempre tiene un plan. Siempre Dios ha tenido el plan. Y el plan era, hermano, incubar y que el día de mañana Egipto pariera a Israel y tener lo que tenemos hoy. Por los hebreos tenemos lo que tenemos hoy, hermano. La salvación es de los judíos y por ello nosotros la conocemos. De ahí nadie de nosotros le pertenece eso, le pertenece a ellos. Pero por misericordia, por amor a Dios, a nosotros estamos acá, hermano. Es la historia, es un recorrido para todos los que les gusta estudiar la Biblia, pueden pasar ahí. Esto es lo que, a largos pasos, ¿verdad? Porque ya están durmiendo, ¿verdad? Hay en las clases del instituto tenemos una materia que nosotros estudiamos y dice, los primeros 15 minutos son, ¿cómo se dice? Fundamentales en una iglesia, porque son los primeros 15 minutos que la persona va a poner atención. A los 15 minutos, pasando 15 minutos, la persona se empieza a alejar. Pues tengo 15 minutos para que usted no se aleje. ¿Ok? Guardados por el poder de Dios. En la Escritura, hermanos, nosotros, al ir a través de la Escritura, Dios ha prometido, anoche decía algo el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Francisco, nos compartía de la palabra guardados. Guardados mediante el poder de Dios, y si no fuera Dios en la vida de nosotros no estuviéramos acá, hermano. Nosotros sobrevivimos, estamos vivos porque Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. En el contexto bíblico, la palabra guardar, en el hebreo es chamar, esa es la palabra que se está usando, es la que dice el diccionario Strong y otro diccionario que yo tengo, dice que es chamar. Eso significa vigilancia activa, o sea que siempre Dios está vigilándonos a nosotros. Ahora también significa proteger o preservar y cumplir fielmente la voluntad o la palabra de Dios en el caso de nosotros. Nosotros guardamos, según la palabra esa, guardamos la palabra de Dios y la tenemos que cumplir según el mandato de Dios. Pues el significado que da el hebreo. Ahora, por otra parte, el significado implica una responsabilidad sostenida. No se trata de solo obedecer las reglas, sino se debe custodiar el corazón y la fe con compromiso.
O sea, el hermano decía anoche que Dios nos regaló la fe. Yo siempre lo he dicho, la fe no es de nosotros. Nosotros no tenemos una fe vaga, pero lo que Dios puso en nuestro corazón es la verdadera fe. Y esa verdadera fe es la que tenemos que guardar con el corazón, guardarla. Y es un compromiso, asegurando que, y debemos de asegurar que a través de esa fe y de lo que Dios nos guarda y lo que nosotros guardamos, asegurarnos que los mandamientos de Dios hacen una transformación en nuestra vida. Eso es lo que dice el diccionario hebreo. Hace un cambio, una transformación en nuestra vida refiriéndonos a nosotros, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios. Pero en el contexto del pasaje que tenemos, según lo que tenemos acá, en Primera de Pedro, en el contexto, en el capítulo 1, lo que Pedro nos quiere decir a los creyentes aislados, o sea, a los que estamos fuera de las 12 tribus de Israel, que somos nosotros, somos los gentiles, aislados, lo que él quiere decir es que no somos hebreos, pero no estamos olvidados, y que ya somos, que no somos insignificantes, sino que somos personas importantes para Dios, así como nosotros. Todos los creyentes del mundo están protegidos por Dios, hermano. Eso es lo que Pedro está dando a entender acá, porque él está hablándole a los judíos, pero también a los gentiles. Les está diciendo, hey, cuando les dice, ustedes están guardados, ustedes no están aislados, aunque ustedes no sean hebreos, están protegidos por Dios. Están bajo la seguridad, bajo el cuidado de Dios. Hermano, y eso es importante, porque si Dios no nos cuida, entonces estamos mal, estamos perdidos totalmente. Acabamos de leer en el Salmo, y hay un versículo clave que dice que Dios guardó a David. David tenía una confianza plena en Dios, hermano. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, vosotros también, dice, poniendo diligencia. O sea, Pedro dice, ustedes tienen que ser, estoy en Segunda de Pedro, perdón, estoy como el hermano Álvaro. Pero está bueno lo que dice también. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, que soy guardado, dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que esa fe, hermano, nos va a llevar a nosotros a guardar los mandamientos de Dios y a asegurar el corazón y a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Pero si nosotros no guardamos lo que Dios está diciendo, entonces nuestra vida va a ser un desastre. La otra parte la pone Dios, porque la palabra en el hebreo es una cosa y en el griego es similar a lo que está diciendo, pero en el hebreo te está diciendo que tú tienes que guardar, que tú tienes que hacerlo, que tú tienes que cuidar lo que Dios ha dado. Por eso en la Biblia dice que Dios nos ha dado una salvación tan grande que la cuidemos, dice, que la alimentemos. Todas esas cosas están ahí en la Biblia, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, según el versículo dice, porque soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en el tiempo cuando Cristo venga. Entonces Él va a manifestar su gloria y nos va a decir quién realmente es Él, y entonces nosotros vamos a comprender por qué estuvimos un día en una iglesia o por qué nos entregamos al Señor. Pero en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, Efesios capítulo 6, ya los versículos usted los conoce, pero a veces dicen los creyentes, yo los he oído, dicen, no, eso ya sé qué dice. Es que aquí hay gente que sabe toda la Biblia, pero no va para el cielo, hermano. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nuestra responsabilidad es nosotros poner nuestra parte. Obedecer lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice para que Él nos guarde. Y le da la herramienta cómo usted puede ser protegido. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, tenemos que protegernos con la cobertura de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, que nuestra vida esté embestida con el poder de Dios. Y no está difícil, porque si tenemos el Espíritu Santo, lo demás corre fácil. Entonces es la promesa de Dios, hermano. Y que muchos creyentes no la saben, lo pasan por alto, pero ahí están escritas las palabras, hermano. Yo siempre he dicho que las palabras tienen su significado, pero hay que investigarlas para poder entender las Sagradas Escrituras. En las Escrituras nos pone a Dios como un poderoso gigante. Usted ha leído los pasajes, un poderoso gigante que, para que tengamos la confianza y estemos seguros que Él nos cuidará como un militar. Ahora voy. En el griego, la palabra guardados, en el original griego, dice el diccionario,
significa ser protegido, o sea, ser embestido por Dios, hermano, en el original, ¿ok? Y también significa, hermano, ser guardado por Dios y también ser blindado. ¿Sabe lo que es blindado? Por ejemplo, los narcotraficantes o los políticos siempre andan con los presidentes en carros blindados. Les disparan y no pasan las balas. Entonces, haga de cuenta y caso que si Dios lo está guardando a usted, usted está como que está blindado. ¿Entienden, hermano? Entonces el enemigo viene cuando usted se quita de la cobertura de Dios, o que el enemigo lo solicite a usted y Dios abra esa protección, lo que tenemos acá, ese círculo, Dios lo quite, rompa, abra un hueco, entonces el enemigo puede entrar. Pero con permiso ¿de quién? De Dios. En el Antiguo Testamento tenemos a Job. Cuando el diablo llega de merodear la tierra, en el capítulo 1 y capítulo 2 dice, ¿de dónde viene? De merodear la tierra. ¿Has visto a mi siervo Dios? Le dije en la primera, Dios le dice al diablo, a mi siervo Job, en el primer capítulo. Y le explica, es hombre justo, temeroso y todo eso, ¿verdad? Y le dice, el diablo le dice, pues, ¿cómo no va a estar bien contigo si le das todo? Tócale esto y le da, el diablo le dice a Dios, hazlo, pero respeta su vida. En el capítulo 2 se vuelve a repetir la historia. Job se mantiene íntegro y le dice, ¿has considerado a mi siervo Dios, a mi siervo, Job? Y dice Dios Satanás a Dios y Dios le dice, sí, míralo, le dice, mantiene íntegro porque está vivo, tiene vida. Y le dice, Dios, toca su vida, pero respeta la vida. Tócalo, hazle lo que tú quieras, pero respétale su vida. Y va y le pone una enfermedad. En todo ese tiempo, hermano, Dios protegió a Job. Y Job se mantuvo íntegro. Pero la cobertura de Dios se abrió para que entrara el enemigo. Así es de que con esto le quiero decir, si alguna vez a usted le están pasando cosas, no todas las veces, hermano, tiene la culpa el enemigo. A veces están sucediendo porque Dios ha dado permiso para que sucedan. Para probarle al enemigo que usted está bajo la cobertura de Dios, hermano. Y si un día usted es feliz todo el tiempo, es feliz en las cosas de Dios y no le pasa nada, es porque está blindado por Dios, protegido por Dios. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, cuando la entendemos, para mí guardar, yo sé lo que es guardar, ¿me entiende? Pero cuando vamos un poquito más allá y investigamos, entonces podemos entender por qué Pedro le dijo a los creyentes de ese tiempo así. Y también vigilado, o sea que Dios siempre te está vigilando. Siempre tiene cuidado de usted y de mí. El hermano dijo el viernes que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios siempre va a estar cuidándote a ti. Dios, donde tú vayas, te va a cuidar. Así que si usted anda de sinvergüenza, de nada le sirve porque Dios lo está viendo. Donde usted vaya, Dios lo va a estar viendo, ¿ok? Así es de que no puede usted falsear a Dios, sino porque Dios sabe y lo conoce y lo ve. Acuérdese que usted está bajo la protección de Dios, hermano. Ahora, este es un término, decía el hermano Francisco, militar, y es cierto, es un término militar, o sea que Dios es un guerrero, hermano. Dios es como que fuera el comandante en fuerza de los ejércitos de Israel, así se le conocía antes, hermano. Ese es Dios, hermano. O sea que Dios lo protege a usted. Dios no necesita, hermano, ayuda de hombre para protegerlo a usted. Dios manda a su ejército. Aquí nosotros no podemos ver porque no podemos ver más allá de lo sobrenatural, pero aquí puede estar un ejército de ángeles custodiando esta iglesia. Y nosotros no lo vemos. Nosotros en nuestro mundo no lo vemos, pero en el mundo de Dios es diferente. Usted es protegido, cuidado por Dios. Ahora, es un término militar, le decía. Como un soldado, hermano, protege a su compañero. Por ejemplo, en el mundo secular, si usted estuviera en el ejército y estuvieran en guerra, y si su compañero cae y está vivo, la responsabilidad del soldado es no dejarlo ahí, es llevarlo, es ponérselo en el lomo y llevarlo, sacarlo del peligro y ponerlo y protegerlo. Ese es el cuidado de un soldado. Si usted está en peligro, hermano, yo estoy en peligro, el cuidado de Dios es protegernos, cuidarnos, auxiliarnos, sacarnos del peligro y ponernos en un lugar seguro. Eso es Dios, hermano. Eso es lo que significa
Ese versículo que usted tiene ahí. Que Dios tiene cuidado de usted. Y que si usted se tiene, por eso lo pone como como algo militar, ¿me entiende? Y Dios es un militar, hermano. Es rey, hermano. Y un rey protege a su pueblo, hermano. No lo va a mandar a la guerra desarmado. Por eso en Efesios 6 le dice lo que usted necesita. Para que se ponga ese traje que él se pone y salga a la batalla con él. Y él lo va a proteger donde usted vaya. Nada le va a pasar si no es la voluntad de Dios. Nada me va a pasar a mí si no es la voluntad de Dios. Pero si Dios quiere, me va a pasar porque él quitó eso blindado y le dio la oportunidad al enemigo que entre. ¿Ve? O yo me puedo salir de allí. Y es responsabilidad mía, hermano. Todo está escrito en las Sagradas Escrituras, hermano. Ahora, en Jeremías, en el capítulo, le dije yo que protege a su compañero. En el tiempo verbal, Dios muestra acción continua, indicando que cada creyente está bajo la cobertura de Dios perpetuamente, o sea que para siempre. ¿Escucharon, hermano? Para siempre. O sea que la cobertura no es solo cuando estés en la tierra, sino que cuando tú mueras, Dios te va a seguir protegiendo por la eternidad. Por la eternidad. Te va a proteger Dios, hermano. No solamente aquí. Eso es lo que significa ahí. Entonces, Pedro, haciéndole ver a los creyentes si tuviéramos un predicador, pudiéramos retroceder el tiempo, digámoslo, por decirlo de esta manera, y estuviéramos frente a Pedro cuando estaba explicando eso, entenderíamos algo, muchas cosas, hermano. Entenderíamos de la boca de Pedro de que Dios está encargado de protegernos desde el momento que le damos el corazón, no solamente en la tierra, sino en la eternidad misma, como un militar, como un soldado, ¿me entiende? Que lo va a proteger. Si usted es herido por el enemigo, Dios va a vendar sus heridas. Dios va a suavizar sus heridas. Pudiéramos entender muchas cosas, hermano, pero yo suelo decir, no es necesario que estar frente de Pedro. Tenemos las Escrituras, hermano, y las Escrituras no se leen con la mente, hermano, se leen con el corazón, con el alma, para poder percibir qué es lo que Pedro quiso decir, qué es lo que los apóstoles quisieron decir, qué es lo que los profetas quisieron decir, qué es lo que nuestro Dios nos quiere decir. En Jeremías, en el capítulo 20, Jeremías escribe esto para el pueblo de Israel y para su persona misma. Jeremías capítulo 20, versículo 11, dice así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, dice, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. O sea, Dios, hermano, es como un gigante a la par suya. Lo protege, lo cuida a usted y a mí, porque ese es lo que Él ha prometido. Y yo le creo lo que Dios dice, hermano. Yo creo lo que las Sagradas Escrituras están diciendo y lo que Jeremías escribió para Israel y escribió para él, para la tribu de Judá, les está diciendo, miren, no se preocupen, Dios nos va a proteger. Y si nos fuéramos para cautiverio, 70 años, Dios va a ir con nosotros, Dios va a estar ahí. Y uno de las pruebas la tenemos en el Salmo 119. El salmista que escribió ese salmo, en la estrofa número 7, dice que él estaba fuera de su casa, era extranjero de su casa, estaba en cautiverio. Porque ese salmo se escribió en el cautiverio. Ese salmo, entonces ese salmista lo escribió en el imperio de Babilonia, hermano. Ahí escribió ese salmo, esa alabanza que tiene 22 estrofas, hermano. Es interesante, ¿no? Bajo la protección de Dios, hermano. Bajo la protección del Eterno, al cual nosotros servimos. En Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 7, Proverbios capítulo 2, versículo 7, las Sagradas Escrituras dicen también en este proverbio, en el versículo 7 dice, Él proveerá de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es un protector a los que caminan rectamente, honestamente. Dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Nosotros salimos y oramos, vamos a ir a tal parte, pero no sabemos lo que va a pasar adelante, pero Dios ya sabe, Dios ya protege. A veces, hermano, cuando venimos en la carretera, venimos renegando que porque hay mucho tráfico, que porque hay esto, y adelante nos encontramos con un accidente. Entonces, lo que debemos deducir es por qué sucedió ese accidente. A lo mejor a ti te iba a tocar, y Dios te tuvo para que no te tocara a ti.
Son las cosas que nosotros no analizamos. Lo que hacemos es enojarnos y quererle pasar a todos los carros y querer llegar temprano. No, hermano, Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo, hermano. Entonces debemos de tener de considerarnos que estamos bajo el poder de Dios siempre. Bajo la cobertura de nuestro Dios. Él preserva el camino suyo, el mío, preserva su vida, acuérdese, según el versículo, hasta la eternidad. ¿Ok? Ahora, cuando depositamos la confianza en Él, Dios ha prometido, hermano, estar con nosotros como iglesia, aquí como iglesia, como hermanos en Cristo. No sabemos, hermano, cuándo vendrá Él. Usted no sabe ni yo sé. Si usted ve un predicador que dice tal día viene, está mintiendo, porque está usando calendario gregoriano o calendario romano. Nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Es más, Él dijo, ni yo sé, dijo el Señor. Solo mi Padre que está en los reinos de los cielos. Amén. Ahora, entonces, Él ha prometido cuidar la iglesia, hermano, cuando ya está. Él vendrá y de los ataques que tengamos, hermano, nos va a proteger, porque cada iglesia tiene sus ataques, hermano. Cuando uno va a evangelizar, la gente puede respetar a cualquier vago de la calle, cualquier pandillero, pero a un cristiano no lo respeta. Te faltan el respeto, te insultan, te maltratan. Pero Dios ha prometido protegernos, hermano. Ha prometido protegernos y mantenernos seguros dentro de los límites de su reino. Y no estamos en el cielo, pero este es el reino de Dios. Él ha prometido estar acá. Ha prometido estar en su casa. Ha prometido cuidarlo. Ha prometido estar en usted, vivir en usted. Jesús dijo que si guardamos su palabra y sus mandamientos, vendrá el Padre y vendremos los dos y haremos morada. Y también tenemos el Espíritu Santo, o sea, que 3 personas moran dentro de usted, el cual es el Dios eterno. Amén. Ahora, en el libro de Deuteronomio capítulo 31, las Escrituras dicen que por el momento, hermano, somos hijos, pero que llegará el día que Él se manifestará y le veremos entonces a Él. Deuteronomio, en el capítulo 31, libro de Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 6 y 9, Deuteronomio 31, 6 y 9, dicen las Sagradas Escrituras así: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, dijo, de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esto le dijo Moisés a Josué cuando iban a entrar a la tierra prometida. Son las últimas palabras de Moisés para Josué. No tengas miedo, no vayan a tener temor, porque Dios va a ir con ustedes, los va a proteger, los va a cuidar. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás por heredad. Y así fue. Dios prometió ir con José. Y usted puede ver todas las batallas que José tuvo, porque Dios estaba con él. Solo hay una palabra clave: esforzarse y guardar lo que Dios dice, según este pasaje. Guardar lo que Dios dice, es la parte de nosotros. El resto lo hace Dios como un militar, como un soldado a la par de nosotros, como un protector, como un padre cuida a sus hijos. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, Juan capítulo 3, en Primera de Juan capítulo 3, las Escrituras dicen que por el momento, hermanos, somos hijos de Él, pero llegará el día que Él sea manifestado y le veremos, y entonces es donde vamos a comprender que Él siempre nos guardó. Porque no todos los que, aún incluyendo los que mucha gente de las iglesias, no va a ver a Dios, hermano. Al contrario, si ahorita viniera Dios, muchos van a salir avergonzados, dice la Escritura. Le van a ver a aquellos que están guardados por el poder de Dios, aquellos que tienen a Dios en su vida, aquellos que han vivido para Dios y han hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado de lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Los que son guardados por el poder de Dios, lo que está diciendo el versículo que estamos analizando. Ahora,
En el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se cayó la iglesia, se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea que vive en santidad, vive bajo la cobertura del Dios eterno, hermano. En el Salmo que dejamos atrás, en el Salmo, capítulo 3, Salmo capítulo 3, David reconoce que solamente Dios le podía ayudar. En cualquier ataque, hermano, en cualquier ataque que tuviera de sus enemigos, él reconoce que Jehová es su escudo, su protector. El Salmo redacta todo lo que le estaba aconteciendo en la alabanza a David, y todo depende, hermano, de Dios y de la confianza o la fe que usted tenga en Dios. Y vuelvo a repetir, como les dijo el hermano Francisco, no es la fe que usted viene arrastrando, es la fe, el regalo que Dios nos ha dado. Esa fe es la que va a funcionar en la vida de nosotros. Pero la fe que me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tío, el amigo que me dijo, tengamos fe para hacerle daño a este. No, hermano, esa no va a funcionar. La fe que va a funcionar es la que Dios te regaló el día que tú le conociste como Salvador. Esa es la fe que te va a mantener y es lo que está hablando el pasaje de atrás. Vamos a ver, dice, a nosotros, no la fe que nosotros tengamos en él, hermano, lo que hemos venido arrastrando. Es posible que su fe sea probada, como dice Pedro, que va a ser probada en fuego, pero aún así debe mantener la confianza, aunque estemos en las peores batallas, hermano, la confianza o nuestra fe no debe determinar. En el Salmo capítulo 3 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No hay nada, dijo. Lo tenemos acorralado. No hay nadie quien lo salve, porque estamos hablando de tiempos de guerra. Pero en lo espiritual, hermano, si trasladamos la palabra salvación a lo espiritual, en lo espiritual, hermano, el único que nos puede salvar es Dios, hermano. Y que nadie puede quitarnos la salvación si Dios nos la ha dado. De hecho, en el libro de Mateo, él dice que no temamos al que mata el cuerpo, que le temamos al que mata el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese se llama Dios, hermano. Es el único que tiene el poder. Entonces, ahora, en el verso 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Tú eres como un escudo alrededor mío, como un protector, como que yo estoy en una esfera y está blindada por Dios, hermano. Como que Dios está haciendo un círculo con sus ángeles alrededor mío. Toda la escritura, hermano, habla de que Dios te puede proteger, pero depende de ti y depende de mí. Según este versículo, depende de lo que yo haga. El resto lo hace Dios, hermano. Por la palabra guardar, por su significado en el hebreo y el significado que tiene en el griego. Nuestra parte, la primera parte tengo que ponerla yo. Es creerle por la fe. Y esa fe es la que Él me dio. Y guardar toda su palabra y hacer que sus mandamientos hagan una transformación en mi vida. El día que usted transforme su vida, el día que su vida cambie, es porque Dios vive en usted. Es porque Dios lo está guardando. Pero si tu vida sigue siendo la misma y se convirtió en un religioso, usted está muy lejos de la verdad. Quiero que entienda eso, ¿verdad? En las peores batallas, aunque estemos pasando muchas cosas, hermano, y si nuestra fe fuera probada, como dice Pedro, hermano, no importa lo que nos esté sucediendo, pero si nuestra fe es probada, hermano, nos vamos a mantener ahí. ¿Y sabe por qué Dios puede probar la fe de nosotros? Porque no es su fe, es la fe de Él que te dio. Y te vas a mantener. Si tú tienes esa fe genuina, pase lo que pase, te vas a mantener. David dice, a mi diestra pueden caer 1000, 10,000, y Dios me va a mantener. No importa, hermano, porque si el mundo está en conflictos, lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero este mundo está a pedazos, se está cayendo. Tenemos guerras ahorita en Medio Oriente, hermano. Israel está en guerra. Es el reloj de los creyentes, hermano. Mientras muchas iglesias, muchos creyentes andan quejándose que me pasa esto, me sucede esto, y andan corriendo, hay muchos creyentes, hermano, en el mundo que nos están matando. Al norte de Oaxaca, estaba viendo en las noticias, hermano, encarcelaron a un pastor porque no se quiso sujetar a lo que la Iglesia Católica decía y la comunidad. Él les dijo que les iba a ayudar y fue y les ayudó, pero quisieron obligarlo a que se arrodillara ante la guadalupana
Y si hay algún guadalupano aquí, ni modo, lo siento. Porque hay creyentes que todavía está en la iglesia y lee la Biblia y el gusanito no lo deja. Están como cuando Israel salió de Egipto. Ellos salieron bien contentos, cantando y alabando y todo eso. Pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto, cuando les pasaba algo, que decían: cuánto extraño los sepulcros de Egipto. Mejores sepulcros, la cebolla, los ajos, los melones, los caldos, imagínense, hermano. Así está otro, están aquí, me acuerdo del 12 de diciembre. Bueno, vamos. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y va a funcionar con esa fe verdadera. Aunque estemos atribulados o como estemos, nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada porque Dios nos la dio. Porque sabe que no le vamos a fallar. Porque sabe que vamos a patalearlo, vamos a renegar y vamos a hacer lo que usted quiera. Pero hay algo que te detiene. Y eso es lo que Dios ha puesto en ti. Ahora dice el versículo 7, en el libro de Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, porque sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, hay muchas personas que les gusta el oro, aunque no sea ahora y que sea pura fantasía, ¿verdad? Puro hierro cubierto con metal amarillo y blanco, y lo traen. ¿Cuánto es, hermano? 18 quilates, aunque le echas fácil y se vuelve verde, pero bueno. Hermano, el oro es probado con fuego para ver si es verdadero oro. Entonces, el oro tiene su valor, pero tu fe, lo que Dios te dio, tiene más valor. Más valor en tu vida. Porque si tú tienes eso, hermano, pase lo que pase, nadie te va a hacer retroceder, porque tú le perteneces a Dios. Ahora, si estamos pasando tribulaciones, problemas, o en las cosas nos están saliendo mal, allí se encuentra Dios al lado tuyo cuando las cosas están saliendo mal. El hermano que tienes a la par no va a hacer nada. Ese es a lo mejor lo que va a hacer el hermano es decir, ¿y qué le pasa? Cuénteme, porque es chismoso, quiere saber qué es lo que te está pasando. Dios no es así. Dios te dice, ven, hijo mío, yo te estoy protegiendo. Vamos a ir a la guerra juntos, vamos a batallar juntos, yo voy a ir a la par tuya, pero vamos a salir triunfantes. Solo confía en mí, porque ese es Dios, hermano. Dios es como un gigante, es como un militar, es como, tú estás caído, estás herido, te hirió el enemigo, ahí está Dios. Si usted puede ver, Dios trató de ayudarle a Job, le mandó compañeros, ¿no? Lo que hicieron fue criticarle, que Job llegó hasta que se le enfermó el corazón y sentía rencor contra ellos. Entonces Dios viene y habla con Job, Job perdona a estas personas y después la vida de Job cambió radicalmente. Entonces, hermano, aunque estés herido, Dios va a ir contigo. Dios te va a llevar en los hombros. Si usted me cuenta tu problema, ¿yo qué puedo hacer? Dice, hermano, estoy caído económicamente. Pues yo digo, pues a buen árbol se arrimó, yo estoy peor que él. ¿Qué te puedo hacer yo? ¿Qué puedo ayudarte? No puedo. Pues voy a buscar las alternativas como ayudarte, ¿no? Pero si vas donde Dios, hermano, y le dices a Dios, Dios, esta mañana, pues gracias por lo que me diste, por lo que voy a comer. Porque estoy bajo tu voluntad, estoy bajo tu cobertura. Y lo que tienes ahí es un huevo y son 5 de familia. O un pedazo de queso, lo vamos a poner más práctico. ¿Ah? Entonces, ¿y qué hago? No, fácil, dice Dios, mira, hagamos algo, echámosle agua, le ponemos sal, le das un poquito a cada uno con una tortilla, que mojen ahí, ya hicimos crema. Así me creyeron a mí, por eso le digo. Okay. Y no me morí, aquí estoy, ¿vale? Y éramos 9, hermanos. Y el pejito de queso, sí, chiquitito. Ok. Entonces, para que usted vea, Dios nunca lo va a abandonar. De repente usted ya ve la cobertura de Dios, hermano, y llega alguien que ni tan siquiera, en muchos años que lo conoce, nunca lo había visitado y a veces le ocurrió. Y usted lo ve y dice, bueno, ¿y este hermano qué anda haciendo acá si nunca había visitado? Pues ese hermano que nunca te ha visitado es el que va a usar Dios. Renegando va a visitarte, y yo que voy a hacer la velo. Te va renegando, pero te dice, aquí venga hermano, le traigo esto y te trae algo. En contra de su voluntad te llevó lo que Dios le pidió que te llevara. Y dice ya, para que vea que sí, yo me acuerdo de él, dice, todavía se ve enojado. Sí, dice usted, dice, gracias Señor, dice, ay, enójate, dice Dios, pero yo lo que quiero es que me obedezca. ¿Sí o no?
Hermano, Dios no te va a dejar porque estás bajo la cobertura de Dios, hermano. Se lo digo por experiencia. Ahora, en el Salmo 59, ¿cómo se llama? Isaías, Salmo 59, perdón, versículo 16. Vámonos rápido porque ya, ahora sí ya, vamos apretándole. Y no he llegado a la media hora, pues. Todavía tengo tiempo. Salmo 59. Dijo Leo, una hora, dijo Leo, ¿verdad? En el Salmo 59, versículo 16, hermanos, dicen las sagradas escrituras de esta manera. Salmo 59, versículo 6, dice así: volverán al atardecer y saldrán como... sí, Salmo 59, versículo 16, sí. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, hermano. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. En el día de la angustia. Antes de buscar al pastor y venir a contar todas sus desgracias, póngase enfrente de Dios y busque la cobertura y dígale a Dios lo que le está pasando. Cántele una alabanza, glorifique a Dios. Y le aseguro 100%, basado en la escritura, que no le va a quedar chance de venir donde él. Porque su problema va a ser resuelto porque el protector se llama Jehová. ¿Ok? Antes de que usted venga. Pero si eso no es posible, la alabanza no es ya, y dice, ya le canté y no me pasó nada. No, hermano, esta es una adoración, hermano. Esto es diferente, hermano. Esto no es como estar aquí con el himnario abierto, hermano. No es así. Esto es que usted va a entrar a la presencia de Dios, hermano. Se va a despojar de usted mismo. Su humanidad va a quedar tirada al piso y su alma se va a conectar con Dios. En adoración a Dios, hermano. En llanto, en alabanza, en lectura, y no es de 5 minutos, hermano. No es como nosotros cuando oramos, cuando vamos a acostarlo, Señor, te doy gracias por todo lo que me ya se acabó. ¿Sí? No estamos hablando de eso, estamos hablando de que usted tiene una angustia, un dolor, ¿sí o no? Y va a entrar en adoración con Dios, y su protector, su cobertor, el soldado que está a la par suya, lo va a curar. Él lo va a curar y lo va a levantar. Al siguiente día usted se levanta diferente porque ya su angustia fue curada. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, Dios de misericordia. Por eso, hermano, debemos de buscarle a Él. En conclusión, esa palabra nos gusta, ¿va? A los que estamos estudiando sabemos lo que significa eso, ¿va? Eso quiere decir que ya terminamos. ¿Ok? En conclusión, debemos de suceder, hermano. O le está sucediendo a usted, le está sucediendo a otros creyentes en todo el mundo. Pero si sabemos confiar en Dios, Dios nos va a dar la solución. Él es nuestro guardador, dice la Escritura. Solo hay que creerle. Sus promesas, hermano, están en su palabra. Por ejemplo, usted lee en la Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero su problema al otro lado del mundo ya fue solucionado por el eterno Dios, porque buscó la cobertura de Dios. Cuando la solución de aquel ya la encontró, la suya comienza, el proceso comienza para usted. O puede ser, simultáneamente los dos pueden ser solucionados los problemas y endosan nuevamente en la cobertura del Dios eterno, según el significado de las palabras, hermano. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces dice también el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, porque Él es el único, hermano, que te puede ayudar. Póngase de pie. Espero que usted haya entendido el plan, el propósito de Dios. Ese es mi objetivo. Y más que todo, el objetivo de Dios. Que salgamos de este recinto fortalecidos, confiando en Él, sabiendo que Él es la respuesta de nuestra vida. Pero si no le conoces como Salvador, y todo el tiempo pasas angustiado, sufriendo, inseguro, con miedo, dale tu corazón a Dios. Deja que Él entre a tu corazón, entre a tu vida, y transforme y cambie tu vida. Y Él lo va a hacer porque Él es bueno. Porque Él ha prometido estar con nosotros.
porque Él es la solución a todos nuestros problemas. En la angustia, en el dolor, ahí va a estar Él. Pero necesitamos ir a Él. Si no le conoces como Salvador, dale tu corazón esta tarde. Puedes levantar tu mano y decir, hermano, ore por mí. Yo quiero darle mi corazón a Dios. Quiero pedirle perdón, quiero pedirle que me salve. Quiero que entre a mi vida y cambie y transforme mi vida. Y si tu necesidad, tu dolor, o cualquier cosa que sea, económico, lo que sea, dobla tu rodilla. O ahí donde estás, dile al Señor, Señor, aquí estoy yo. Yo sé que tú eres mi protector. Yo sé que tú eres mi fortaleza. Yo sé que tú eres el único que me puede ayudar. Yo sé que tú puedes solucionar todos mis problemas. Por eso estoy aquí, ante tu presencia. Derramo mi corazón. Derramo mi alma. Porque tú eres el único que me conoces. Dile, soy un soldado herido y tú eres mi compañero. Sácame del peligro. Haz ese proceso que hiciste en todos los que han confiado en ti. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Padre. Gracias por cada hermano. Tú conoces sus necesidades, conoces sus problemas, conoces si no son salvos, pero tú, Señor, estás acá. Y tú puedes llegar a la vida de ellos y hacerles ver que tú eres ese aliado que ellos necesitan. Que tú eres ese militar que ellos necesitan. Que tú puedes protegerlos y que el enemigo no les va a hacer nada. Porque van a estar en ti. Van a estar en tu mano. Van a estar bajo tu ala. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermano. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones.